El Señor les bendiga, amados hermanos, amigos, queridos oyentes en esta hora. Una vez más estamos en nuestro devocional del día de hoy. El Señor siga ministrando y siga alimentando nuestras vidas. Quiero que continuemos en la lectura de Filipenses 2, versículos 5 al 11. Y en este día vamos a ver el versículo 6. Dice la palabra de Dios desde el versículo 5 al 11, pero nos enfocamos en el versículo 6. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Qué interesante, mis amados hermanos, amigos, queridos oyentes, cómo podemos nosotros ver en el versículo 6 cómo nos está hablando acerca de Cristo, que es la misma naturaleza de Dios, el cual, como dice el texto, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, ¿sí? Como cosa a que aferrarse. Entonces podemos nosotros ver que Jesucristo no era como Dios, sino era Dios. Jesucristo no logró la justicia por lo que hizo aquí en la tierra. Él ya era la personificación de la justicia. Jesucristo no caminó simplemente en perfección. Jesucristo no caminó simplemente en perfección. Él era la persona perfecta. Jesucristo no se convirtió en Dios cuando estuvo aquí en la tierra. Era Dios desde la eternidad. Y es algo sorprendente cómo podemos nosotros ver, mis amados hermanos y amigos, cómo podemos nosotros ver a Cristo. Cómo nosotros podemos ver a Cristo desde la perspectiva aquí. ¿Cómo debemos aclarar que Jesucristo es del mismo ser de Dios? Y pudiéramos ir al Evangelio de Juan, en Juan 1:10, 1:1, perdón. ¿Cómo podemos nosotros ver el, los primeros tres versículos? Los voy a leer, ¿sí? Dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. ¿Y qué? Y el verbo era Dios. ¿Sí? Hablando del verbo es Cristo. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y note algo interesante. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Qué maravilloso cómo podemos nosotros ver a Cristo, ¿sí? Desde el principio, el verbo de Dios. ¿Cómo podemos ver a Cristo en la creación?
como Él hizo todas las cosas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Jesucristo es en forma de Dios, es decir, el ser permanente y constante de una persona. Y pudiéramos ver nosotros Hebreos 1:3, lo que la palabra del Señor nos está diciendo. Es sorprendente. Hebreos capítulo 1, versículo 3, dice la palabra de Dios. Lo voy a leer desde el versículo 2. En estos postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Sí? El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Qué maravilloso cómo podemos nosotros ver, mis queridos amigos, hermanos, queridos oyentes, cómo podemos ver a Cristo, ¿sí? Siendo en forma de Dios, como Cristo siendo Dios. Jesucristo igual a Dios, es decir, hay una base de igualdad con Dios. Y eso es algo muy importante que cada uno de nosotros podamos analizar a través de su palabra y podamos ver a Cristo, ¿sí? Como Dios. Nota lo que está diciendo Juan capítulo 10, versículo 30. Nota lo que dice. Yo y el Padre, dice, uno somos. Qué maravilloso cómo podemos nosotros ver, mis amados hermanos, amigos, queridos oyentes, y quiero leerte un poquito de contexto acerca de esa escritura de Juan 10:30. Nota lo que dice la palabra de Dios. Lo voy a leer desde el 22. Celebrase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y luego cierra el versículo 30. Yo y el Padre, uno somos. Qué maravilloso cómo podemos nosotros ver, amados hermanos, amigos, y luego cierra el 31. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Qué maravilloso cómo podemos nosotros ver a Cristo, cómo es la misma naturaleza de Dios. ¿Cómo debemos nosotros ver aquí a través de la escritura? ¿Cómo podemos ver a Dios hablándonos de una manera sorprendente a través de su Hijo? ¿Cómo vemos a Cristo siendo igual a Dios, el Verbo,
que se hizo carne. En el principio, como dice Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Qué maravilloso como nuestro Salvador está desde el principio, desde la eternidad y por la eternidad. Vamos a orar, amados hermanos, amigos, queridos oyentes. Padre, en esta hora queremos adorarte y darte gracias. Agradecerte porque tú desde la eternidad y por la eternidad eres Dios. Gracias por manifestarte a través de tu Hijo Jesucristo siendo encarnado y venir a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Gracias por darnos vida. Gracias, Dios, por hacer esa obra preciosa en nosotros. Gracias por tu salvación sobre nuestras vidas. Es por eso que te adoramos, te exaltamos y te reconocemos sobre todas las cosas. En el nombre precioso de Jesucristo, oramos y te damos gracias. Amén y amén. Pues que el Señor les bendiga. Nos vemos el día de mañana. Bendiciones para todos.